Oposición de enfermería. Tema: situaciones críticas. Este tema consta de 7 capítulos, el primero de ellos, urgencias y emergencias, concepto; segundo, asistencia inicial al paciente politraumatizado; tercero, quemados; cuarto capítulo, shock; quinto, intoxicaciones; sexto, parada cardiorrespiratoria y reanimación cardiopulmonar; y séptimo y último capítulo, clasificación de víctimas en catástrofes y accidentes de múltiples víctimas, triaje. Empezamos por el capítulo 1, urgencias y emergencias, concepto. Urgencia. La OMS define urgencia médica como toda aquella patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero cuya atención no debe retrasarse más de 6 horas. Aparición fortuita en cualquier lugar de un problema de etiología diversa y gravedad variable que genera la evidencia de necesidad de atención por parte del sujeto, de su familia o de quien asuma la responsabilidad. Emergencia. La emergencia se define como toda situación con riesgo vital inminente que obliga a poner en marcha recursos especiales y que exige un tratamiento inmediato para salvar la vida del enfermo o la función de algún órgano o sistema, y en algunos casos un diagnóstico etiológico con la mayor premura posible. Conducta PAS. Las siglas PAS, proteger, avisar y socorrer, son conocidas en el entorno de los servicios de emergencia como un protocolo de actuación en caso de un accidente. 3 acciones básicas y principales que todo el mundo puede realizar hasta que los profesionales lleguen al lugar del accidente. Proteger el lugar del accidente, hacer segura la zona del accidente para evitar que se agrave o que se produzca otro accidente. Ejemplo: en un accidente de tráfico se debe proteger colocando el vehículo antes del accidente con los intermitentes puestos, ponerse el chaleco reflectante y colocar los triángulos de señalización si nadie lo ha hecho. Ante una persona que ha recibido una descarga eléctrica, lo primero que se debe hacer es desconectar la corriente. Ante una persona con una quemadura grave, se debe eliminar la causa o alejar a la persona de ella. Ante un accidentado en un espacio confinado, un sitio, alcantarillado, un depósito, se debe asegurar que el área en el interior es respirable. Avisar a los servicios de emergencia. Rápidamente hay que pedir ayuda a los servicios de emergencia llamando al 112. En 1991 se decidió su creación y poco a poco se fue implementando en los países miembros, regulándose en España con el Real Decreto 903/1997. En cualquier país de la Unión Europea se debe marcarlo para solicitar ayuda ante una situación de emergencia, ya que desde ahí se activarán y coordinarán las ayudas necesarias: policías, bomberos, sanitarios, etc. Se debe ser claro en las indicaciones: tipo de accidente, lugar donde se ha producido, personas involucradas y estado aparente, así como el estado de otros afectados en el accidente, síntomas de los accidentados, si están atrapados y tipo de material del mismo, si hay productos contaminantes. Socorrer a las víctimas. Una vez que la zona esté asegurada y los servicios de emergencia estén de camino, es urgente ayudar a los accidentados. Capítulo 2. Asistencia inicial al paciente politraumatizado. Traumatismo. Se denomina traumatismo a las lesiones desencadenadas por la acción de un agente portador de energía. Politraumatizado. Paciente que presenta riesgo vital por lesiones traumáticas que afectan a por lo menos 2 de sus sistemas: nervioso, respiratorio, circulatorio, musculoesquelético, digestivo o urinario. Los eventos fatales en los politraumatizados se pueden distribuir en 3 tiempos o picos claramente definidos:
A esto se le denomina la distribución trimodal de la muerte por accidentes. Inmediato primer pico, etapa en la que fallecen el 50% de los pacientes que sufren el evento. Fallecen en forma instantánea o inmediatamente después de sufrir el accidente. Generalmente la muerte ocurre como consecuencia de lesiones muy severas y que difícilmente hubieran respondido a algún tratamiento de rescate. Lesiones cardíacas o de grandes vasos, lesiones severas vertebromedulares a nivel alto. Precoz o segundo pico. Fallecen el 30% de todos los pacientes que sobreviven a la etapa previa y estos fallecimientos ocurren entre los primeros minutos y las primeras horas posteriores al evento. Es la llamada hora de oro y pueden deberse a traumatismo cráneoencefálico, a lesiones viscerales, hígado, bazo, riñón o a traumatismo torácico, hemotoras, neumotoras, taponamiento cardíaco. En esta fase, los equipos de emergencia, urgencias hospitalarias, alcanzan su máxima responsabilidad, dependiendo de ellos en gran medida la supervivencia de los traumatizados. Tardío o tercer pico, fallecen el 20% de los pacientes que llegan a esta etapa a consecuencia de infecciones severas, shock séptico o disfunciones orgánicas múltiples. En el tratamiento del paciente politraumatizado, la máxima prioridad es mantener al paciente con vida. La vida tiene prioridad sobre la función y esta sobre la estética. La evaluación inicial se puede dividir en un reconocimiento primario con identificación de lesiones graves y sus medidas terapéuticas iniciales y un reconocimiento secundario en el que se debe establecer el balance global de las lesiones que presenta el paciente clasificadas por aparatos y sistemas orgánicos. Reconocimiento primario. Se debe realizar la evaluación de las funciones vitales siguiendo un algoritmo que permite la identificación y tratamiento inicial de las lesiones que requieren atención inmediata. Se realiza de forma ordenada y secuencial, siguiendo la secuencia A, B, C, D, E. No se aborda un nivel nuevo sin que esté resuelto el previo. Esta valoración se aconseja realizarla en los primeros 10 minutos de asistencia al politraumatizado. La valoración, según la secuencia ABCDE, es la siguiente. A, de inglés airway, tal y como se escribe, vía aérea. B, breathing, también tal y como se escribe, que es igual a respiración, oxigenación o ventilación. C, circulation, circulación y control de la hemorragia. D, disability, también tal y como se escribe, que es valoración neurológica. Y E, exposure o exposición del paciente y evitar la hipotermia. Vamos a ver ahora cada una de esas letras que acabamos de mencionar. A, airway, mantenimiento de la vía aérea con control cervical. En todo paciente politraumatizado, la primera causa de muerte evitable es la obstrucción de la vía aérea. Solo habrá certeza absoluta de que la vía aérea está permeable en el caso de que el paciente esté consciente y pueda hablar. Hay que tener en cuenta que en todo paciente politraumatizado se debe sospechar posible lesión medular, por lo tanto, se debe colocar collarín cervical. ¿Qué debemos hacer para permeabilizar la vía aérea? Pues debemos abrir la boca con tracción de la mandíbula hacia arriba y extraer cualquier cuerpo extraño que pueda estar en cavidad oral, y una vez permeable, es necesario mantenerla, según el estado del paciente, con una cánula orofaringia o con aislamiento definitivo de la vía aérea, intubación endotraqueal. Cualquier maniobra en la vía aérea debe hacerse con estricto control de la columna cervical. No se debe hiperextender el cuello. B, breathing o respiración. Una vez que la vía aérea está permeable, se debe valorar la respiración. Esta valoración se debe hacer en un tiempo inferior a 10 segundos. Y hay que comprobar la frecuencia y la calidad de la respiración
e inspeccionar el tórax, observando expansión de caja torácica, posibles asimetrías, movimientos paradójicos, palpar tórax buscando enfisema subcutáneo, deformidades óseas, puntos dolorosos, percutir, sonido mate puede indicar sangre, y auscultar, asimetrías, disminución del murmullo vesicular, tonos cardíacos apagados. A la vez que se valoran y tratan estas lesiones, se administra oxígeno a alto flujo, 90-95%, con mascarilla con bolsa de reservorio a 15 litros minuto, con bolsa autoinflable, AMBU, hasta la intubación orotraqueal, cuyas siglas son IOT, y ventilación mecánica si es necesaria. C. Circulación y control de la hemorragia. Se deben valorar hemorragias externas que se controlarán mediante presión directa. El estado circulatorio se valorará mediante el pulso, comprobando el ritmo, amplitud y frecuencia, el relleno capilar, el color y la temperatura de la piel. Tensión arterial. El tiempo no permite la medida de la presión arterial en esta valoración, de modo que podemos encontrar algunas equivalencias que nos orienten. En los primeros compases, la tensión arterial, debido a los medios de compensación del organismo, puede estar normal, aunque exista una gran hemorragia. Existencia de pulso / tensión arterial, radial mayor de 80 milímetros de mercurio, femoral mayor de 70 milímetros de mercurio y carotidio superior a 60 milímetros de mercurio. Se canalizará una vía periférica. Primera elección, si es posible, vía venosa de calibre grueso, a ser posible 2. Segunda elección, se considerará la intraósea, y en el medio prehospitalario la canalización de una vía no debe demorar el traslado. D, de inglés, disability, tal y como se escribe. Valoración neurológica. Utilizaremos para ello la escala de coma de Glasgow para la valoración del nivel de conciencia. La escala del coma de Glasgow podéis verla en la tabla que se presenta en los apuntes. Una puntuación de la escala del coma de Glasgow menor o igual a 8 es un criterio de intubación orotraqueal. Es importante tener en cuenta que cualquier alteración del nivel de conciencia también puede ser secundaria a hipoxia o a hipoperfusión, así como a hipoglucemia o a drogas. Se valorará también el tamaño y la respuesta pupilar a la luz. Esa respuesta pupilar a la luz, los parámetros a considerar quedan en la tabla que se presenta a continuación en los apuntes. Exposure, también tal y como se escribe. Exposición del paciente y evitar la hipotermia. Hay que desnudar al paciente para realizar una adecuada exploración y tratamiento. Se debe cortar la ropa, evitando cualquier movimiento que pueda agravar las lesiones. Al finalizar la exploración es necesario abrigar al paciente para protegerlo de la hipotermia. Monitorización electrocardiográfica, tensión arterial y saturación de oxígeno y CO2. Valoración de las ondas vesical y gástrica. Si existe sospecha de que el paciente puede tener lesión uretral, se sospechará al observar sangre en meato, se evitará el sondaje vesical. En caso de traumatismo facial y cráneoencefálico, se evitará el sondaje nasogástrico por riesgo de migración de la sonda por una fractura de base de cráneo. Clínicamente encontramos signos al momento de la exploración que hablarían de fracturas de base y lineales de cráneo y que resultan importantes para determinar la ruta de abordaje terapéutico. Estos incluyen signo de ojos de mapache, que se caracteriza por la presencia de equimosis periorbitaria bilateral, el resultado de acúmulo de sangre después de una fractura de base anterior de cráneo o de fosa facial media. El signo de Butler, tal y como se escribe, se refiere a la equimosis
auricular sobre la mastoides, que indica fractura de la base media del cráneo. Este signo típicamente aparece de 1 a 3 días después de ocurrir la fractura. Hemotímpano, detectado por otoscopia, se caracteriza por la presencia de sangre dentro de la cavidad de oído medio y equimosis en la membrana timpánica. Se presenta por lo general en las primeras horas de la lesión. Se asocia a fractura longitudinal del hueso temporal. Y otolicorrea o rinolicurrea, que consiste en la salida de líquido cefalorraquídeo por el oído o la nariz. Reconocimiento secundario. Si bien el reconocimiento secundario es más propio del medio hospitalario, puede realizarse en la ambulancia, siempre y cuando no retrase el traslado. Incluye anamnesis, se realiza siguiendo la regla mnemotécnica historial, H de hora del accidente, I, identificación del paciente, S, salud, antecedentes personales, embarazo, T, tóxicos, alcohol, drogas o fármacos habituales, O, origen del accidente, R, relato, ¿qué ha sucedido? I, ingesta, última comida, A, alergias medicamentosas y L, lesional, mecanismo de producción. Examen físico detallado, explorando al paciente desde la cabeza hasta los pies, por delante y por detrás, realizando inspección, palpación, percusión y auscultación. Y estudios complementarios para el diagnóstico de todas las lesiones, radiología, laboratorio, etc. Durante el reconocimiento secundario hay que evaluar continuamente la respuesta al tratamiento de las medidas iniciadas en el reconocimiento inicial. Movilización de pacientes politraumatizados. Ante un paciente politraumatizado, una vez valorada la gravedad y atendidos los riesgos vitales, realizar una buena inmovilización de las lesiones produce beneficios como disminución de las lesiones secundarias a su manipulación, disminución del dolor y aumento del confort del paciente y menor incidencia de complicaciones sistémicas como embolia grasa, etc. El tipo de inmovilización a aplicar dependerá de la valoración inicial del paciente. Únicamente se trasladará a los pacientes sin una inmovilización adecuada si existe un riesgo vital debido a factores como incendios, riesgo de explosión, asfixia o la presencia de una hemorragia imposible de cohibir en el lugar donde se encuentre el paciente. Siempre movilizaremos al herido formando un bloque que estabilice toda la columna vertebral para evitar dañar la médula en caso de que haya lesiones a este nivel. Para inmovilizar a un paciente politraumatizado es conveniente usar accesorios que faciliten esta tarea y aseguren la ausencia de complicaciones. Entre ellos, collarín cervical, que es un accesorio imprescindible para inmovilizar la columna cervical. En politraumatizados se colocará siempre antes de movilizar al paciente hasta descartar lesiones a ese nivel. Para su colocación son necesarias 2 personas. Una estabiliza manualmente la columna cervical, mientras la otra adapta y fija el collarín con el dispositivo de cierre. Camilla de cuchara o de tijera. Es una camilla de aluminio ligero que se separa en 2 mitades, longitudinalmente, con palas ligeramente cóncavas, ajustables en su longitud para adaptarla al tamaño del paciente. Para su colocación se sitúan cada una de las mitades a cada lado del paciente, se tracciona al paciente ligeramente hacia cada lado, lo justo para colocar cada mitad de la camilla bajo el paciente, uniendo las 2 partes y ajustando los cierres. Colchón de vacío. Es el mejor sistema de inmovilización completa. Se compone de una envoltura herméticamente cerrada, rellena de partículas esféricas muy pequeñas, de un material sintético ligero. Dispone de unas
asas laterales y una válvula a la que se acopla una bomba de vacío que al extraer el aire del colchón se adapta a la anatomía del paciente, adquiriendo una gran rigidez que le inmoviliza totalmente. Dispositivo de salvamento de Kendrick, Ferno KED. Se trata de dispositivo semirrígido reforzado en su interior con bandas metálicas. Se coloca a modo de chaleco en la espalda del paciente, ajustándose mediante correas al tronco, cabeza e ingles. Permite movilizar el tronco y la cabeza en un solo movimiento para trasladar al paciente desde donde esté hasta una camilla sin riesgos. Férulas son sistemas para mantener la alineación de los miembros superiores o inferiores, inmovilizándolos y asegurando su fijación. Pueden ser neumáticas hinchables, de material plástico o de tela, presentan diferentes tamaños y formas, se colocan alrededor del miembro lesionado una vez alineado y se hinchan para que adquieran consistencia, fijándolas con velcro o cremalleras. Neumáticas de vacío son parecidas a las anteriores, pero adquieren consistencia al extraer aire de las mismas con una bomba en lugar de introducirlo. Y férulas rígidas pueden ser de materiales rígidos y acolchados. Deben abarcar las articulaciones proximal y distal a la fractura, fijándolas con vendas. Manta de supervivencia. Es de plástico muy fino, resistente e impermeable al agua y al viento, y está revestida de aluminio. Presenta dos caras, dorada y brillante por un lado y por el otro plateada para reflejar la radiación térmica y luminosa. Se usa para abrigar al accidentado poniendo la superficie plateada hacia el paciente o para protegerle del sol poniendo la superficie plateada hacia afuera. Capítulo 3. Quemados. Quemadura. Concepto. Lesión en un organismo producida por una variación de calor más o menos intensa y más o menos duradera, mediada por un agente causal determinado. Las quemaduras no solo están provocadas por la acción del calor, sino que también pueden estar provocadas por otras etiologías, como por ejemplo frío, congelaciones, sustancias químicas como ácidos y bases, electricidad, alto y bajo voltaje y radiaciones solar, UVA e ionizantes. Clasificación de las quemaduras. A. Según la profundidad, quemadura epidérmica o de primer grado son aquellas que se limitan a las capas más superficiales de la piel, es decir, a la epidermis. La lesión solo afecta parcialmente la epidermis sin llegar a dañar las células del extracto basal. Estas quemaduras provocan sensación de picor, escozor o quemazón, dolor urente y de tirantez en la piel afectada. Cuando son extensas puede aparecer sensación de escalofríos y piloerección. No dejan ningún tipo de secuelas salvo complicaciones. Quemadura dérmica superficial o de segundo grado superficial. La lesión afecta todos los extractos epidérmicos, llegando hasta la dermis papilar. No llega a dañar la dermis reticular ni la base de los folículos pilosebáceos ni de las glándulas sudoríparas. El signo más característico es la flictena, aunque no debe considerarse un signo patognomónico. Por debajo de la flictena se encuentra una superficie rosada, indica una buena permeabilidad de la red capilar superficial, lisa, brillante y muy exudativa. Como las terminaciones nerviosas están conservadas, a la exploración táctil el paciente notará hipersensibilidad. Solo requieren tratamiento local. Curan en 1 o 2 semanas, en la mayoría de los casos solo dejan ligeras secuelas en forma de discromías que tienden a desaparecer al poco tiempo. Quemadura dérmica profunda o de segundo grado profundo. Afecta completamente todos los extractos epidérmicos y del tejido dérmico hasta la dermis reticular.
Las terminaciones sensitivas superficiales están destruidas. Generalmente son dolorosas pero menos molestas a la manipulación que las dérmicas superficiales debido a la destrucción de gran parte de las terminaciones sensitivas. Tardan en curar entre 20 días a 2 o 3 meses, dejan importantes secuelas funcionales y estéticas, discromías permanentes, retracciones, cicatrices hipertróficas. Quemadura subdérmica o de tercer grado. En este tipo de lesiones se destruyen la epidermis, la dermis en toda su extensión e incluso la hipodermis. B. Según la etiología, quemaduras térmicas es el tipo de quemadura más frecuente. Pueden producirlas el frío o el fuego, así como los cuerpos calientes que comunican energía calorífica, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. En las quemaduras térmicas se incluyen las escaldaduras producidas por la acción de líquidos o gases calientes, quemaduras por llama, son las lesiones producidas por la acción directa de las llamas sobre los tejidos, quemaduras por contacto directo con una superficie candente, plancha, horno, tubo de escape de vehículos a motor, metales fundidos, bolsas de agua caliente, brasas, etc. Quemaduras eléctricas son lesiones producidas por la acción directa de la corriente eléctrica sobre las células o bien por el calor que genera la corriente a su paso por el organismo. Los tejidos de nuestro organismo ofrecen diferente resistencia al paso de la corriente eléctrica. A mayor resistencia, más calor creado y, por lo tanto, mayor lesión. La resistencia que ofrece cada tejido es inversamente proporcional a la cantidad de agua que contiene, de tal forma que los huesos son la estructura que más se calientan y generan un mayor aumento de temperatura a su alrededor, circunstancia que explica las importantes lesiones internas que provocan las quemaduras por alto voltaje. Quemaduras químicas son las lesiones producidas por las sustancias ácidas o básicas cuando entran en contacto e interaccionan con los tejidos del organismo. En este tipo de quemaduras, lo más importante a tener en cuenta es que mientras el producto esté en contacto con la piel, la quemadura irá profundizando. Por lo tanto, será fundamental hacer un lavado inmediato. Quemaduras radioactivas son las lesiones producidas por el efecto de la radiación ionizante. Después de haber recibido la dosis de radiación, las lesiones cutáneas suelen tardar entre 24 y 48 horas en aparecer. Si la dosis de radiación recibida es muy alta, pueden ir acompañadas o precedidas de sintomatología sistémica, malestar general, cefaleas, náuseas, vómitos, diarreas, hemorragias e incluso la muerte inmediata. Quemaduras solares. La causa de la lesión es una exposición excesiva a la radiación solar sin una protección adecuada. Se puede incluir en este grupo las quemaduras por rayos UVA de características similares. Generalmente no revisten demasiada gravedad. Suelen tratarse de quemaduras de primer grado que no producen ningún trastorno hemodinámico, pero en algunas ocasiones llegan a afectar la dermis con formación de flictenas y lesiones más profundas. Congelaciones son lesiones provocadas por una exposición prolongada al frío intenso, temperatura bajo cero. Las lesiones afectan preferentemente a dedos, pabellón auricular, nariz. Para realizar correctamente el calentamiento se procederá sumergiendo la zona afectada en agua a 10 grados Celsius, que se calentará muy lentamente hasta alcanzar los 40 grados. En caso de hipotermia severa, el calentamiento debe efectuarse desde el núcleo del cuerpo y nunca con calor externo. Valoración de las quemaduras. Para determinar la gravedad de la quemadura se debe considerar los siguientes factores: extensión, profundidad, localización y etiología. Extensión de las quemaduras. En una persona quemada es importante valorar el porcentaje de superficie corporal quemada, porcentaje de SC4,
Q, que son las siglas, porque en función del porcentaje de extensión de piel quemada, habrá mayor o menor riesgo de desestabilización hemodinámica. Una vez calculado el porcentaje de superficie corporal quemada, se calcula la cantidad de líquidos necesarios para la rehidratación del gran quemado durante la fase aguda. Se puede calcular la SCQ utilizando distintos métodos, que son la regla de los 9 de Balax, de Tennyson y Pulaski, tal y como se escribe, regla de Lund-Brauder, también tal y como se escribe, diferencia entre adultos y niños, y regla de la palma de la mano. La regla de los 9 divide el cuerpo en secciones que representan el 9% del total del área de la superficie del cuerpo, tal y como se puede ver en la figura que hay en los apuntes. Regla de Lund-Brauder, tal y como se escribe. La regla de los 9 sobreestima la extensión en niños, porque en los niños la cabeza y el cuello representan mayor proporción de la superficie total y en infantes y recién nacidos más del 21%. Para mayor precisión, la extensión de la superficie corporal quemada debe ser determinada en niños y hasta los 15 años de edad utilizando la tabla de Lund y Brauder que se presenta a continuación en los apuntes. Regla de la palma de la mano. Se realiza el cálculo sabiendo que la palma de la mano equivale al 1% de la superficie corporal. Profundidad de las quemaduras. Ver el punto 3.2. Localización de las quemaduras. Representa un factor de gravedad añadido las quemaduras que afectan a cara y cuello, manos, pies, genitales, zona de implantación de las mamas en mujeres, zona perianal y todas las zonas de flexión, ya que cualquier posible secuela sobre estas zonas tiene mayores consecuencias estéticas y funcionales. Asimismo, las quemaduras que afecten manos, pies, genitales y zona perianal tiene mayor riesgo de infectarse debido a la abundante flora bacteriana que normalmente coloniza dichas zonas. En el caso de las quemaduras profundas, dérmicas, profundas y subdérmicas, que afecten circularmente a extremidades, dedos, cuello o tórax, hay que tener en cuenta que pueden causar isquemia y dificultad respiratoria por compresión sobre los planos profundos. Estos casos requieren escarotomías de urgencia para conseguir así una disminución de la compresión. Etiología. Valorar la etiología de las quemaduras tiene importancia porque cada agente causal implica un tipo de riesgo diferente en función de su agresividad sobre los tejidos y de la posibilidad de provocar complicaciones asociadas. En las quemaduras por llama, tener en cuenta que el paciente ha inhalado humo. Las quemaduras por electricidad se asocian a lesión cardíaca y o fracturas. En las quemaduras por productos químicos puede haber irritación de vías respiratorias y o absorción del producto con intoxicación sistémica. En las quemaduras por contacto, sospecha de lesión neurológica, diabetes, epilepsia. Cuando las quemaduras se producen como consecuencia de una explosión, se valorarán lesiones por metralla. Se consideran factores de mal pronóstico, la edad, el pronóstico es peor en niños y ancianos, la localización de la quemadura, se consideran áreas críticas la cara, ojos, manos, zona genital y articulaciones, patología asociada, enfermedades cardiovasculares, desnutrición, alcoholismo, insuficiencia renal, diabetes, etc. Podemos hablar de quemados graves a paciente de menos de 14 años con una superficie corporal quemada de más del 15%, paciente de más de 65 años con una superficie corporal quemada de más del 15%, paciente de 14 a 65 años con una superficie corporal quemada de más del 25% y pacientes con quemaduras acompañadas de inhalación de humos y posible intoxicación por monóxido de carbono. Tratamiento. Tratamiento inicial. Se hará una exploración inicial rápida y tratamiento inicial rápido.
Para la exploración es necesario evaluar la extensión y la profundidad de las lesiones con un cálculo lo más preciso posible del porcentaje de la superficie corporal afectada utilizando las reglas ya explicadas. En casos de quemaduras químicas, lo primero debe ser el lavado exhaustivo de las zonas afectadas y a continuación se procederá a la reanimación general. En el resto de quemaduras, la reanimación general debe preceder siempre al tratamiento local de las lesiones. En caso necesario, se debe trasladar al paciente al centro sanitario adecuado. Quemaduras moderadas graves. Evaluación general. Se hará una exploración general del paciente con constantes vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión venosa central, escala de Glasgow, peso para evaluar la repercusión general de las lesiones. Analítica general. Hemograma, proteínas totales y albúmina, glucemia, ionograma, función renal, gasometría arterial. Vigilar que las vías respiratorias estén permeables y que exista una ventilación adecuada. Se procederá a la intubación o traqueotomía si existen quemaduras faciales importantes o quemaduras en las vías aéreas que dificulten la misma, quemadura por inhalación. En quemaduras extensas, más del 15% de la superficie corporal quemada, se debe insertar un catéter intravenoso periférico de calibre grueso, preferentemente a través de las áreas cutáneas no quemadas, para comenzar a administrar líquidos lo antes posible. Administración de Ringer lactato, RL, 500 mililitros en los primeros 30 minutos. Las necesidades para las siguientes 24 horas se calculan utilizando la fórmula de Parkland. 4 mililitros RL por porcentaje superficie corporal quemada por kilo de peso. Si la superficie corporal quemada es mayor del 50%, se calcula como si fuera el 50%. La mitad de la cantidad obtenida con la aplicación de esta fórmula se administra en las primeras 8 horas y la otra mitad en las 16 siguientes. Se intentará conseguir una diuresis horaria de 30-50 mililitros hora para evitar, por un lado, el fracaso renal y, por otro, provocar un edema agudo de pulmón. Se debe insertar una sonda vesical para realizar un control estricto de la diuresis, profilaxis antitetánica, analgésicos y sedantes para paliar el dolor. Se recomienda el uso de cloruro mórfico intravenoso. Vigilar depresión respiratoria, sobre todo si existe quemadura extensa en tórax. Tratamiento local. Limpiar la superficie corporal con agua y jabón. Si es posible, realizaremos un baño de inmersión con una solución antiséptica jabonosa, eliminando todos los restos de ropa y partículas extrañas, arena, polvo, etc., y los detritos orgánicos no adheridos. En caso de quemaduras que afectan a toda la circunferencia de una extremidad, hay que prevenir la compresión arterial mediante incisiones de descarga y se debe elevar la extremidad y controlar cada hora los pulsos distales, la temperatura y la sensibilidad de la piel. Aplicar sobre las heridas pomada bacteriostática y analgésica, sulfadiazina argéntica al 1%. En caso de contaminación importante por Staphylococcus aureus, se utilizará la nitrofurazona. Una vez hecha la cura, se cubrirá al paciente con paños estériles para evitar pérdida excesiva de calor. Quemaduras leves. Si no precisan tratamiento hospitalario, aplicar compresas frías para calmar el dolor, limpiando la quemadura con una solución antiséptica y eliminando todos los restos necróticos. Aplicar sobre las heridas las pomadas descritas en el caso anterior y profilaxis antitetánica. Tratamiento durante la fase de cicatrización. Los cuidados en esta fase van encaminados a mantener un correcto aporte hídrico de nutrientes y electrolitos suficientes para mantener su función renal y controlar la desnutrición y prevenir o controlar la infección. Asegurar un aporte proteico, calórico, vitamínico y mineral suficiente
bien por vía enteral directa o por sonda nasogástrica o por vía parenteral dependiendo del estado del paciente. Vigilar la aparición de cualquier elevación febril y hacer cultivos y antibiogramas de todos los exudados, fluidos orgánicos y catéteres retirados y así tratar de forma adecuada cualquier foco séptico que se descubra. Tratamiento de las secuelas. Para evitar o minimizar las secuelas tras la cicatrización de las quemaduras, mantener al paciente durante el periodo de curación en posturas adecuadas y con movilizaciones articulares continuas, bien activas o pasivas, los controles periódicos dermatológicos y las técnicas de cirugía plástica y reparadora son el último escalón terapéutico.